Hola, hola a todos. Cada mañana al despertar, Bueno, vamos a tener por la noche al descansar, una tarde bien chévere este sábado para conocer más detalles y para conocer de fondo qué es el jubileo. ¿Qué fue eso tan extraordinario que ha pasado hoy con la iglesia, o este año con la iglesia católica? Un año que es especial. Y es especial porque es un año que quizá solamente un ser humano va a vivir unas 3, 4, máximo 4 veces en toda su vida. Y este es uno de esos años. Así que es fundamental saber de qué estamos hablando. Yo lo estaba acompañando con algo de música, estamos dando algo de tiempo también para que la gente se vaya conectando. Y ya en minutos vamos a tener un invitado muy especial que es el padre Luis Miguel Bravo. Padre Luis Miguel Bravo es el capellán del Colegio Gimnasio de los Cerros en Bogotá. Es un sacerdote de la obra del Opus Dei. Y él nos va a contar en términos muy sencillos, o lo más sencillos posible, qué es esto del jubileo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué sirve? ¿Por qué es importante para quienes profesamos pues la religión cristiana católica, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo que esperamos es que este sea un live de mucha, mucha utilidad para todos ustedes. Ya por aquí estoy viendo que está llegando nuestro sacerdote a bordo. Esto de todas las explicaciones, sobre lo que queremos conocer en esta tarde de hoy. Estimado Luismi, Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿cómo Bien, vas? ¿y Voy a tú qué cuadrar acá tal? porque mire, entró usted al live y ya me descuadró aquí el encuadre. Ya quedamos. Igual yo, ahí Qué estamos. gusto saludarte, padre. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo, ¿tú qué tal? Muchas gracias por este tiempo. No, pues gracias a ustedes también porque sabemos que es absolutamente fundamental poder conocer estos temas que son de muchísimo interés. Nosotros habíamos hecho una publicidad de este live hace algunos días y yo soy muy juicioso y ve aquí imprimí todas las preguntitas que nos fueron llegando a lo largo de la semana para que las vayamos desarrollando y nosotros podamos tener pues más conocimiento de qué se trata esto del jubileo. Les estaba contando antes de tu llegada, Luis, pues que es un hecho muy importante que se da en la Iglesia Católica cada 25 años. Eso quiere decir que a una persona perfectamente le puede pasar esto 3, 4, máximo 4 veces en su vida, ¿no? Y por eso es tan importante conocer sobre este tema y conocer de él. Entonces quisiera, padre, que nos hablaras muy a manera de introducción qué es esto del jubileo. Bueno, digamos que la forma de resumir el jubileo es decir que es un año de gracia. Esa es como la expresión que se utiliza como de manera más habitual. Es una costumbre que, digamos, la Iglesia Católica como tal vive desde el año 1300 con el Papa Bonifacio VIII, pero tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. El jubileo fue una petición expresa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Está expresada esta petición en el capítulo 25 del libro del Levítico, pero a su vez lo que Dios le pide al pueblo en el libro del Levítico tiene sus raíces en el Génesis también, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a desarrollar, pero digamos que es un año de gracia que la Iglesia quiere vivir con cierta periodicidad para recordarnos justamente esa misericordia de Dios. De hecho, en el documento con el que el Papa convocó este jubileo, que el documento es de mayo del año pasado, el Papa dice, todos sabemos que Dios es misericordioso, todos sabemos que Dios está actuando, pero hay como momentos en los que los seres humanos necesitamos un momento fuerte, como una sacudida más intensa que nos recuerde esa presencia de Dios. Entonces el año del jubileo es un año especial por eso, porque quiere ser como una sacudida, como un despertador, para que todos nos demos cuenta de que la gracia de Dios está siempre actuando, pero este año es como una forma más viva, más intensa de ponernos delante, pues esa llamada de Dios a la conversión y sobre todo a recordarnos que somos sus hijos y que quiere estar con nosotros. Sí, mire, dice el Papa que este año particularmente el tema del jubileo va a ser la esperanza. Eso
y bueno, estaba yo un poco documentando y leyendo noticias y demás, y lo que decíamos es que teníamos que pedir esa gracia de la esperanza, que eso no es simplemente como vivirla, sino que hay que pedirla también, ¿no? ¿Y, y por qué pasa eso? Bueno, creo que hay una explicación de base y es que para nosotros los cristianos, pues la esperanza es una virtud teologal. Pues sabemos que hay tres virtudes principales, que son las teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, que tienen de particular que justamente por el hecho de ser teologales son virtudes infusas, es decir, son virtudes que no se obtienen simplemente con el ejercicio o con la práctica, sino que tiene que haber una gracia de Dios específica que me infunde esa virtud, ¿no? Entonces la virtud de la esperanza se pone en práctica en primer lugar pidiéndola, ¿no? Las virtudes teologales se viven en primer lugar diciéndole al Señor, Señor, yo quiero vivir esta virtud porque solo me la puedes dar tú. Y el Papa es como un gran enamorado de la virtud de la esperanza. De hecho, si uno mira pues como estos años, ya casi 12 años en los que el Papa ha estado ahí en San Pedro como romano pontífice, ha sido un tema muy recurrente. Si uno mira, por ejemplo, las intervenciones del Papa en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en Río de Janeiro, en Polonia, en Panamá, más recientemente en Lisboa, siempre ha hablado de la esperanza a los jóvenes en particular. Y una frase muy conocida del Papa Francisco a los jóvenes es, no se dejen robar la esperanza. Entonces es un tema que el Papa ha tenido como mucho en el corazón y bueno, que el hecho de que sea el tema del jubileo nos recuerda ambas cosas, que es un tema muy querido para el Papa, porque el Papa también considera que es muy necesario para nuestro tiempo, pero al mismo tiempo que es una virtud teologal y por lo tanto es una gracia de Dios que fundamentalmente hay que empezar a pedirla para que de esa manera la empecemos también a ejercitar. Y padre, ¿y esa esperanza en qué? Bueno, la esperanza es Cristo mismo, ¿no? Para entender la virtud de la esperanza, desde la perspectiva nuestra de los católicos, creo que lo que más ayuda es la encíclica que el Papa Benedicto XVI publicó en el año 2007, si no me equivoco, sobre la esperanza, que se llama Spe Salvi en latín, Salvados en la Esperanza en español. Y en esa encíclica el Papa Benedicto recordaba, digamos, como todo lo que significa hablar de esperanza según nuestra fe. Y el Papa Benedicto decía, o sea, la esperanza al final de cuentas es una persona, la esperanza es Cristo. ¿Eso en qué se traduce? Esperanza en el cielo, por ejemplo. Los católicos sabemos que nuestro paso por la tierra no es lo definitivo, somos peregrinos precisamente. De hecho, el título completo del jubileo de este año es Peregrinos de la Esperanza. Y el Papa Benedicto lo decía también, o sea, estamos por esta tierra de paso y por lo tanto nuestra esperanza está en el cielo. Nuestra esperanza es que todo lo que hacemos aquí sirva para luego encontrarnos con Cristo en la eternidad. Es Entonces que, nuestra esperanza es fundamentalmente Jesús y eso ya se traduce pues en las actitudes con las que afrontamos la vida y también el deseo con el que anhelamos llegar al cielo. y es que el cielo, padre, entiendo yo, hay que ganárselo, ¿no? Y aquí, digamos, valdría la pena, pues, recordar que es tan importante, pues, que cuando nosotros nos morimos, pues pueden pasar tres cosas. O una persona que está en pecado mortal, muere y demás, puede irse al infierno. También puede estar la posibilidad de que vaya al purgatorio, terminar de purgar, digamos, sus deudas, por llamarlo de alguna manera. Y la otra es ganarse el cielo, ¿no? Este, este año es especial para eso, para uno hacer cosas que puedan hacer que uno se gane el cielo. Sí, yo creo que, digamos, la expresión ganarse el cielo está bien, pero creo que también nos ayuda mucho este año el jubileo para recordar algo y es también una idea fundamental del magisterio del Papa Francisco y una idea fundamental de la doctrina católica, que es lo que se llama la primacía de la gracia, ¿no? Que eso en términos coloquiales, muy argentino, el Papa lo dice expresando que Dios nos primerea, ¿no? Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre va por delante, Dios siempre nos busca. Y entonces, claro, cuando uno habla de ganarse el cielo, es muy importante recordar que si uno llega al cielo es porque Dios nos primerea, es decir, el que tomó la iniciativa para que nosotros podamos llegar al cielo es Jesús. Y realmente Ujú. uno no va al cielo por los méritos personales, uno va al cielo por cuánto ha dejado que los méritos de Cristo se apliquen en su propia vida. Las personas que están en el cielo no están ahí por sus méritos personales, sino porque han dejado que el mérito de Jesús se les aplique de alguna forma, ¿no? Entonces este año jubilar es muy importante precisamente para eso, porque como es un año de gracia, es
un año de misericordia, es un año de perdón, que todo eso está, digamos, implícito en el origen del jubileo del que hablábamos en el Antiguo Testamento. Este año es muy importante porque, por ejemplo, tenemos esa llamada a lucrar las indulgencias. Las indulgencias son precisamente una forma de evitar el purgatorio, porque la indulgencia es después de que yo me confieso y se me perdona ese pecado y por lo tanto pues ya no voy a ir al infierno. De todas formas queda como esa cicatriz, ¿no? Los Claro, pecados son heridas que nosotros mismos infligimos en nuestra alma. La confesión nos sana la herida, pero nos queda la cicatriz. Y las indulgencias son pues ese camino que la Iglesia ha encontrado para permitir que el alma también limpie la cicatriz y pueda saltarse el purgatorio y llegar al cielo, ¿no? Entonces, digamos que es una oportunidad muy buena para lucrar las indulgencias. También es un año muy bueno para ir un poquito más allá. Creo que es un año muy bueno para que cada uno se plantee, bueno, ¿qué conversión profunda me pide Dios? Porque todos podemos darnos cuenta de que hay cosas de nuestra vida pues que no están bien y no sé, por ejemplo, una persona que dice, oiga, pues mi matrimonio no está marchando, pues por qué no arreglarlo, ¿no? o O hacer no sé, o cambio, hacer un o cambio, hacer exacto. cambio. O una pareja que convive pero no está casada y sabe que la iglesia pues no promueve eso, sino que promueve justamente el sacramento del matrimonio. Entonces a lo mejor una pareja que es católica y sabe que no está viviendo bien su relación, hombre, porque quizás este es el año para plantearnos solucionar ese tema y dar el paso del matrimonio. No sé, o tengo un vicio, tengo una cosa que recurrentemente me lleva al sacramento de la confesión. Bueno, son como oportunidades de conversión más profunda que están siempre presentes porque la llamada a la conversión es permanente, pero que este año el jubileo, como decíamos hace un rato, es como una sacudida más fuerte para decir, este es el año para cambiar, este es el año para dar un giro y para buscar el cielo con más fuerza, con más anhelo, con más hambre. Sí. Imagínense, una oportunidad que se da cada 25 años. Así es. Así que evidentemente es una enorme oportunidad y como decía yo al principio, que tenemos pocas veces en la vida. Yo puse aquí para que sepan los que van llegando a la transmisión, puse el letrero, pero creo que se está viendo al revés, ¿o no? Sí, Ahí será al al revés. revés. Bueno, eso sí no lo pude cambiar nunca, pero la idea es que sepan todos ustedes los que van ahí sumándose a la transmisión, sepa que estamos explicando un poco qué es esto del jubileo. Bueno, va a empezar con las preguntas, ya hay unas chuleadas, que es el jubileo. Eh, Hay otras interesantes y si quieres para seguir con ese mismo hilo de conversación que tiene que ver con las indulgencias. Y es, ¿cómo logro yo esas indulgencias? Ya estamos explicando que es la manera, digamos, de escapar ese purgatorio y de hacer el camino corto hacia el cielo. Eh, pero entonces Padre Luis, me estaba yo leyendo que hay algunas peregrinaciones, por ejemplo, en lo que llaman templos jubilares, ¿no? Muchos de ellos ubicados, por ejemplo, en Europa. Pero nos preguntan, y es una pregunta bien interesante, que una persona pues que no tenga planeado viajar este año y que esté aquí en Colombia y demás, ¿cómo puede hacer para acceder a esas indulgencias sin digamos, esas peregrinaciones y viajar tan lejos y demás? Bien. Eh, digamos que el Vaticano es consciente de eso, pues que la Santa Sede sabe que no todo el mundo va a poder viajar a Roma, ya sea por cuestión económica, por cuestión de salud, de lo que sea. Entonces el Papa eh, confía a la penitenciaría apostólica la posibilidad de pensar, bueno, ¿qué otros caminos le vamos a dar a la gente para lucrar estas indulgencias? Entonces, yo creo que lo más práctico es que cada persona allí donde esté averigüe cuáles son los lugares que su propia diócesis ha abierto para lucrar la indulgencia, porque lo que ha hecho la Santa Sede es delegar esa decisión en las diócesis. Por eso lo que pasó en diciembre fue que el Papa inauguró el Jubileo Universal el 24 de diciembre, pero en el resto del mundo, en las diócesis, la apertura del jubileo fue el 29 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia. Entonces, lo que ha hecho la Santa Sede es delegar en cada diócesis la decisión de cuáles van a ser esos lugares de peregrinación que las personas van a poder visitar. Lo que va a ser habitual es que sean las catedrales, digamos, todas las ciudades, más bien todas las diócesis tienen una catedral, generalmente pues están en ciudades capitales o en ciudades importantes, y entonces las catedrales son lugares de peregrinación jubilar.
habitualmente lo que va a pasar es que las personas que vayan a la catedral podrán lucrar la indulgencia, pero como digo, cada persona es bueno que pregunte en su diócesis. Seguramente en internet habrá información o si no se puede preguntar por teléfono, porque también hay templos especiales, no sé, basílicas de la Virgen, lugares que son especialmente visitados en cada país. Hay sus propios templos. Aquí en nuestro país, en Colombia, pues está el Milagroso de Buga o está la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? Hay templos que son especialmente representativos, en todos los países los hay, que seguramente tendrán también esta posibilidad. La Sí, indulgencia tiene una serie de pasos. Digamos, primero para contextualizar, es bueno decir que hay dos tipos de indulgencia. Está la indulgencia parcial y está la indulgencia plenaria. La indulgencia parcial, como su nombre lo indica, pues es una remisión de una parte de la pena. Por lo tanto, pues esto no es matemáticas, pero vamos a decirlo en términos matemáticos para que se entienda. como para entender, sí. Exacto. Supongamos que uno tiene que estar en el purgatorio 500 años, pues la indulgencia parcial te quita la mitad, digamos, ¿no? Te Sí. condona la mitad de la pena, ¿no? Aunque, como digo, pues esto es un ejemplo gráfico, pero no es que sea Sí. así como funciona exactamente. Ujú. Y la indulgencia plenaria, pues es plena. Justamente el nombre plenaria nos habla de que es plena, es decir, que si yo tengo que estar 500 años en el purgatorio, pues se borran esos 500 años y Dios me otorga el borrón y cuenta nueva para que mi alma esté 0 kilómetros completamente limpia. Pero además hay que hacer algo adicional, ¿no? Para poder lucrar la indulgencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es el acto. En este caso, el acto sería la peregrinación, ¿no? Ir a la Sí. Puerta Santa, cruzar la Puerta Santa, visitar la Basílica, etcétera, etcétera. Ese sería el primer paso, O hacer ya el acto. decíamos, en el caso de la gente que está aquí en Colombia, entonces ir a la catedral o a en su diócesis le pueden dar esa información, digamos, donde se llama Correcto, así, ¿no? Donde puedo lucrar la indulgencia. correcto. Entonces, lo Bueno, primero es hacer el acto. Lo segundo, para lucrar cualquier indulgencia plenaria, es rezar por las intenciones del Santo Padre. Lo ideal es que el día que uno hace el acto, digamos que yo voy a ir mañana a cruzar la Puerta Santa, mañana voy a la catedral, pues ujú, mañana mismo es importante que yo haga una oración por las intenciones del Santo Padre. ¿Cuáles? Pues las oraciones que yo quiera, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Rosario, da igual. Lo importante es ok, tener la intención de rezar por el Papa. Luego hay otro paso importante y es hacer un acto interior primero de manifestar la intención de lucrar la indulgencia, porque no basta cruzar la Puerta Santa, sino que yo tengo que cruzarla, pues deseando lucrar la indulgencia, pero sí, además tengo que hacer un acto de rechazo del pecado venial deliberado. O sea, yo cuando lucro la indulgencia en mi corazón tengo que decirle al Señor, Señor, yo rechazo toda manifestación de pecado venial, yo no quiero ni siquiera ofenderte venialmente. O sea, hay que hacer un pequeño acto de rechazo interior del pecado. ujú, Y por último, es importante también que en esos días previos o posteriores a la visita a la basílica o al acto que sea que tiene la indulgencia, yo reciba la comunión y me confiese, ¿no? ¿Cuántos días antes o cuántos días después? Digamos que la iglesia no da un número fijo, lo que se recomienda es que la confesión sea esa misma semana previa o posterior y la comunión lo ok, mismo, los días previos o posteriores, pero idealmente sí se puede la comunión sí recibirla el mismo día que hice el acto con el cual se lucra la indulgencia. Entonces son, para recapitular, primero, hacer el acto; segundo, rezar por el Papa; tercero, hacer un acto explícito de rechazo del pecado venial; y cuarto, recibir la comunión y la confesión en esos días previos o posteriores al día en que recibí la posibilidad de lucrar la indulgencia, ¿no? sí, bueno, pecado veniales son pecados que, para quienes no están muy enterados del tema papados, que en teoría no son tan graves, ¿no? No es pecado Claro, mortal. exacto. Digamos, ese sí es el que te lleva, digamos, a la condena. Ahí justamente nos estaban preguntando, una de las preguntas que nos hacían ahorita era, ¿hay que estar en gracia para hacer todo ese proceso que tú acabas de decir? Digamos, ya nos explicabas que en esa semana o en esos días hay que efectivamente eh, acudir, digamos, al sacramento de la confesión, pero pues pensaría uno que evidentemente hay que estar en gracia, ¿no? Sí, lo ideal, claro, por supuesto, porque igual, digamos, el canal habitual de perdón de los pecados es la confesión. O sea, las indulgencias son un camino extraordinario, digámoslo así, pero, digamos, si yo lucro la indulgencia, pero no estoy confesado, digamos, no puedo, como decíamos antes, la confesión me sana la herida y la indulgencia lo que hace es borrarme la cicatriz. Entonces, Ya, no puedo ensillar el caballo si no tengo caballo, digamos. Entonces, primero tengo claro. que
sanar la herida, tengo que Mm. confesarme y ya después, con la herida ya cerrada, ya procedemos a quitar la cicatriz. Entonces, evidentemente la indulgencia, digamos, funciona o aplica para un alma que está en gracia porque el canal ordinario del perdón de los pecados igualmente sigue siendo el sacramento de la confesión. Sí. Y padre, ¿y qué sigue? Porque uno que pensaría, pues que pasa esto, la indulgencia plenaria y demás, y uno pensaría pues que prácticamente hay que vivir santo el resto de la vida, pues para poder efectivamente hacer esta indulgencia o recibir la indulgencia, pero pues bueno, sabemos que somos seres humanos, que es difícil y que la lucha contra el pecado, pues digamos, es diaria, es todo el tiempo y probablemente alguien vuelva a caer. Eso, digamos, esa indulgencia plenaria se borra cuando, si pasa eso, si yo vuelvo a pecar después o cómo Sí, funciona. digamos que siguiendo con la analogía del cuerpo, pues es lo mismo. Digamos que si yo tengo una herida mortal y se me sana y ya me quitan la cicatriz, pero pum, me vuelvo a clavar el cuchillo, pues otra vez reinicia el proceso. O sea, yo quité la enfermedad, pero la enfermedad volvió. Hay una cosa que es bueno que la gente sepa y es que la indulgencia plenaria se puede lucrar todos los días. Y también es bueno que sepan que hay un montón de prácticas de piedad que ya tienen de por sí una indulgencia plenaria vinculada. Por ejemplo, si yo hago un rato de media hora de oración delante del Santísimo Sacramento, puedo lucrar la indulgencia plenaria. O sea, estar media hora delante del Santísimo Sacramento, cualquier día del año, en cualquier momento de mi vida, independientemente que estemos en jubileo o no, siempre que yo haga media hora de oración delante del Santísimo, ese acto de Pero piedad diario. tiene vínculo. No, o sea, yo hago media hora de oración ahorita, salimos de este live y yo me voy a hacer media hora de oración, pues yo ahí estoy haciendo un acto que tiene una indulgencia plenaria Ah, vinculada, ¿no? o sea, no hay, es decir, esto es importante porque que no quede la idea de que hay que esperar pues al siguiente jubileo para Claro, volver a... exacto. No, o sea, una persona puede lucrar la indulgencia plenaria todos los días de su vida, todos los días de su vida. De hecho, pues ahorita podemos entrar en otro tema y es que las indulgencias se pueden aplicar también por los difuntos. Yo puedo lucrar una indulgencia en mi favor o en el de un difunto. No, no se la puedo aplicar a otra persona viva, pero sí lo puedo aplicar por un difunto, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque uno puede lucrar indulgencias plenarias todos los días y yo conozco gente y es súper bonito que tiene la intención de sacar todos los días un alma al purgatorio. Y entonces ahí y yo conozco gente que dice, bueno, voy a hacer media hora de oración delante del Santísimo todos los días, para todos los días lucrar una indulgencia plenaria, para todos los días sacar un alma al purgatorio, ¿no? Un alma, Eso es es súper decir, ahí bonito. nos está respondiendo, padre, una pregunta que nos estaban haciendo hace un segundo y es, esto no solamente es, digamos, propio, a nombre propio, sino que también se puede conceder indulgencias plenarias para alguien más, inclusive para difuntos. Sí, o sea, solamente es o a título personal o difuntos. O sea, yo no lo puedo aplicar por una persona que está viva, pero sí puedo aplicarlo por, no sé, pues yo digo, Señor, quiero que esta indulgencia se la apliques a mi abuela, o quiero que esta indulgencia se la apliques a, pues a esta persona, ¿no? O le digo, Señor, pues quiero que esta indulgencia la apliques a quien tú quieras, la persona que tú quieras, el alma del Ya. purgatorio que más lo necesita. Entonces, sí, las indulgencias siempre se pueden recibir en beneficio propio o en beneficio de un difunto, que eso también es muy bonito porque es bueno recordar que rezar por los difuntos es una de las 7 obras de misericordia espirituales y es una obra de misericordia especialmente agradable a Dios. Eso te iba a preguntar. Es decir, si uno pide esa indulgencia plenaria para un alma que está en el purgatorio, para algún familiar y demás, eh, eso, si lo hago en vida, eso va a tener su recompensa después cuando yo muera. Seguramente el Señor recompensa la generosidad, claro, el Señor ve, y uno digo, bueno, yo lucré la indulgencia, la apliqué por otra persona, entonces digamos que los beneficios de la indulgencia en sí mismos, pues no son para mí, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, qué generosidad la de esta persona, pues la voy a premiar, ¿no? Igual que pasa, pues en tu caso que eres padre de familia, pues Dios Mm. verá, ¿qué verá Dios en los padres? Pues la generosidad que tuvieron con sus hijos, ¿no? Entonces uno no se benefició de lo que le dio al hijo materialmente, digámoslo así, pero sí se beneficia de cómo Dios ve ese acto de desprendimiento. Ese acto de desprendimiento y lo que haga, pues, por llamarlo de alguna manera sacrificio, ¿no? Pero pues todas esas cosas que uno hace con los hijos y especialmente tiempo, ¿no? Compartir con ellos, todo eso tan importante. Dice.
¿Qué diferencia tiene este año del jubileo con un año cualquiera donde también podamos ganar indulgencias? Esto nos lo pregunta Cata Almona, una de las Bien. preguntas que nos hicieron a lo largo de la semana. Bueno, yo creo que es un poco lo que decíamos hace un rato, que está expresado en la bula de convocatoria, ese es el término técnico del documento, la bula de convocatoria del jubileo. El Papa dice, bueno, nosotros los católicos y los cristianos sabemos que Dios es misericordioso, somos conscientes de que hay un amor de Dios siempre presente, pero como que hay momentos en que necesitamos que nos sacudan, ¿no? Que nos lo recuerden con más fuerza. Es un poco lo que se dice con el Día de la Madre, ¿no? Hay gente que dice que Día de la Madre es todos los días, pero aún así, pues aunque uno quiera mucho a su mamá y sepa que su mamá es muy buena y es muy importante y todo lo que uno quiera, el Día de la Madre está ahí para recordárnoslo como con más fuerza, decir, oye, tu mamá es muy importante, trátala bien, quiérela mucho, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el amor a la madre es permanente, pero tiene que haber días fuertes en los que uno diga, uy, es verdad que mi mamá es demasiado importante en mi vida, voy a tener un detalle especial con ella hoy. Entonces es un poco eso, la iglesia con sus ritmos litúrgicos y con este tipo de eventos como el jubileo nos recuerda eso, como oiga, esa misericordia de Dios está viva, esa misericordia está presente, que de hecho el origen del jubileo en el Antiguo Testamento es exactamente ese, o sea, es Dios que le dice al pueblo de Israel, oigan, acuérdense de yo lo que he hecho por ustedes, acuérdense de que los saqué de Egipto, acuérdense de quiénes son ustedes, recuerden su identidad, recuerden quiénes son ustedes para mí. El jubileo original del Antiguo Testamento tenía todo ese espíritu de renovación de la conciencia de quién es Dios y quién soy yo para Dios. Y por eso, aunque todos los años tengamos esa conciencia de que Dios es misericordioso, el jubileo es como esa sacudida, ese recordatorio más fuerte, ¿no? Sí. Mira, nos está haciendo en este momento, Angélica, una pregunta que me parece interesante. Nos dice Angélica, ¿cómo podría obtener esa indulgencia una persona enferma y en cama, que no puede evidentemente pues hacer la peregrinación de la que hemos venido hablando? Muy bien. Eso está expresado también en los documentos que el Papa ha ido sacando en estos meses. De hecho, los animo a que entren a la página del Jubileo. El Jubileo tiene una página web donde todo esto que estamos hablando también está explicado. Pues uno pone Jubileo 2025 en Google y ahí le sale la página. Ya. Y una de las cosas que explican en esa página web es precisamente, bueno, y los enfermos qué pueden hacer, ¿no? Y realmente los enfermos lo que pueden hacer es lo mismo. Todos, para lucrar la indulgencia, todos tenemos que tener el deseo de lucrarla. Entonces, los enfermos lo que pueden hacer es manifestarle al Señor, Señor, me gustaría lucrar la indulgencia, que yo quiero lucrar la indulgencia, pero estoy impedido físicamente, y ofrecer esos sufrimientos, ofrecer esos dolores, ofrecer esa enfermedad, pues a Dios por amor y también en beneficio de otras personas, ¿no? O sea, cómo va a ser, porque digamos que el tema de la indulgencia también está vinculado a las obras de misericordia. El Papa ha querido vincular no solamente la indulgencia a las peregrinaciones, sino también a las obras de misericordia. Y en particular a esta, ¿no? Al hecho de ofrecer mis sufrimientos, ofrecer mis dolores, pues por los otros enfermos, por las almas del purgatorio, por el bien de la iglesia. Entonces, una persona que está enferma o en cama, lo que puede hacer es ofrecer a Dios su sufrimiento, su enfermedad, su dolor, expresar su deseo de lucrar la indulgencia, y eso pues también puede ser tenido en cuenta por el Señor para recibir esa indulgencia, ¿no? También hay otra forma de lucrar la indulgencia plenaria que es especial para los enfermos, que es conectarse vía internet a algunos eventos importantes que el Papa tiene, ¿no? Por ejemplo, ahorita el 25 de diciembre, el Papa da una bendición especial que se llama la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Que es la bendición para el urbe y para el orbe, es decir, para la ciudad de Roma y para todo el mundo. Sí. Esa bendición la da el Papa 2 veces al año. La da el día de Navidad, el 25 de diciembre, y la da el domingo de Resurrección. Entonces también, si uno se conecta por los medios digitales a esa bendición, eso es meritorio de lucrar la indulgencia plenaria. Entonces también los enfermos, una forma que tienen de Tienen esa lucrar esas posibilidad. indulgencias es conectarse vía internet a esos eventos especiales que el Santo Padre tiene cada cierto tiempo. Sí, es que yo sí soy de los que cree que, digamos, cuando una persona tiene una enfermedad que quizás sea dolorosa, de mucho sufrimiento y demás, y esa persona intencionalmente ofrece todo ese dolor y ese sufrimiento, sus sacrificios a Dios y demás, y por indulgencias ajenas incluso, pues eso evidentemente tiene que tener un mérito especial. Claro, Dice, sí,
Bueno, ibas a explicar algo sobre eso mismo. Sí, no, simplemente pues puntualizar eso, que como decíamos hace un rato, pues la misericordia de Dios viene de la cruz de Cristo, o sea, el perdón de los pecados viene de la cruz de Cristo, los méritos nuestros vienen de la cruz de Cristo, y por lo tanto toda persona que se une a la cruz de Cristo a través de su dolor está recibiendo una purificación espiritual, ¿no? Entonces, llámese indulgencia o no se llame indulgencia, de todas formas un enfermo se está purificando porque se está uniendo a Claro. la cruz y la cruz es la fuente de esa misericordia. Importante darle evidentemente ese significado tan importante, que eso al final también es un símbolo de esperanza, ¿no? Porque la esperanza que uno tiene es, bueno, yo estoy entregando todo este dolor, todo este sacrificio, todo esto que está ocurriendo, con la esperanza de poder de alguna manera sanar en vida, ¿no? Purificarme y demás. Sí, de acuerdo, esa es la idea, Claro. ¿no? Como Ujú. aprovechar muy bien las enfermedades para unirnos a la cruz y dejar que la obra de Dios vaya actuando en la vida también de las personas que están sufriendo. Bueno, Luis, mi otra pregunta dice, ¿se puede obtener la indulgencia plenaria para un alma del purgatorio? Creo que esa ya la resolvimos, ¿no? La respuesta es sí. De acuerdo, así es. La respuesta es sí. ¿Cuál es la historia de los jubileos? Más o menos al principio lo contábamos. Hay algo que me gustaría muy brevemente que lo contáramos y es, bueno, yo entiendo que estos jubileos, digamos, se celebraban antiguamente cada 6 años, si no estoy mal, y ahora esto se ha venido acortando a 25, ¿no es verdad? A ver, el origen es un poco más antiguo, como digo, el jubileo está explicado en el capítulo 25 del libro del Levítico, uno de los primeros libros de la Biblia. ¿Qué hace Ujú. Dios? Dios lo que hace es decirle al pueblo de Israel, oiga, ustedes se están perdiendo de mucho, acuérdense de mi amor, acuérdense de yo para, o sea, acuérdense quiénes son ustedes. Entonces Claro. el jubileo tiene un condimento que es de volver a lo que era el paraíso. O sea, el Señor quiere como ayudarnos a recuperar ese perdón, esa libertad, esa fraternidad, esa unidad, todos los valores y todas las bendiciones que había en el paraíso que nos fueron arrancadas por el pecado, se fueron perdiendo. Entonces Dios en el libro del Levítico lo que hace es decirle a la gente, oigan, reaccionen, ¿no? Y ese es el origen como en cuanto al fondo del jubileo. Ahora, en cuanto a la duración, hay que tener en cuenta la importancia de los números en la cultura judía. Entonces, recordemos que la creación se hizo en 7 días, el séptimo día Dios descansó y por eso los judíos vivían y viven todavía lo que se llama el Shabbat, ¿no? El séptimo día es el día del descanso. Entonces Dios cuando les da el jubileo les dice, bueno, así como ustedes descansan siempre el séptimo día, vamos a descansar también el séptimo año. Entonces, Ya. el Señor lo que hace es crear unos ciclos de 7 años en los cuales le dice al pueblo de Israel, ustedes el séptimo año no van a trabajar la tierra. ¿Y por qué? Pues porque van a confiar en mí, yo soy su padre y yo me voy a encargar de que aunque no trabajen la tierra, en el sexto año la tierra va a dar frutos para el sexto y para el séptimo, ¿no? Es un poco el descanso del sábado para los judíos o el descanso dominical para nosotros, pero aplicado a un año entero. De hecho, de ahí viene el concepto de año sabático, ¿no? Entonces, Sí. venía ese séptimo año y cuando se cumplían 7 ciclos de 7 años, porque, como digo, el 7 es muy importante, entonces 7 Sí. años, 7 ciclos, 7 por 7, 49. Cuando Ujú. llegaba el año 50, era el Shabbat del Shabbat, digamos, era el descanso, el El- jubileo del jubileo, ¿no? Sí, Entonces, sí. ese es el motivo por el cual originalmente el jubileo está vinculado al número 50, porque eran ciclos de 7 años, cada 7 años venía un año de descanso, un año Ujú. sabático precisamente, y el año 50 era como un año especialmente santo, porque era el cumplimiento del séptimo ciclo de 7 años, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que esto como en el origen de por qué son 50 años para los judíos. Con respecto al catolicismo, entonces el Papa Bonifacio octavo en el año 1300 dice, bueno, vamos a retomar este concepto del jubileo y lo vamos a hacer cada 100 años. ¿Qué pasa? Que como decías tú, pues es que si uno Claro, lo hace había cada gente 100 que ni le años, tocaba. claro, hay gente Claro. que ni le tocaba, ¿no? Entonces el Papa Bonifacio lo hace en 1300 y cuando faltaban como 30 años para el 1400, o sea, ya se habían cumplido como 70 años del jubileo,
muchos cristianos le dicen a otro papa, oiga, venga, pues además antes la esperanza de vida era mucho menor que ahora, o sea que imagínate. Entonces, venga, Santo Padre, hagamos los jubileos más seguidos, ¿no? Entonces el Papa Claro. lo que hace es decir, listo, lo vamos a bajar de 100 a 50. Y luego, con el paso del tiempo, dice, no, espere lo mismo, o sea, cada 50 años hay gente a la que no le va a tocar, entonces, Demasiado tiempo. exactamente. Entonces, esa fue la evolución. Primero empezaron siendo 100, luego 50 y luego se hace cada 25. Lo de hace 25 es muy antiguo, o sea, estamos hablando de hace muchos siglos. La práctica del jubileo es cada 25 años. Solamente ha habido dos momentos en que no se pudo tener el jubileo, que fue en el año 1800 y en el año 1850, por guerras en Europa, ¿no? En esos años la situación en Europa era muy compleja, entonces en esos 2 años no se pudo tener el jubileo, pero exceptuando esos dos, llevamos siglos y siglos y Sí. siglos y siglos en que cada 25 años se tiene el jubileo. Y ya por último, para terminar con el tema de los números, también recordar que hay jubileos extraordinarios. Realmente el Papa puede convocar el jubileo cada año que quiera. De hecho, recordaremos muchos que en el año 2015 el Papa convocó el año del jubileo de la misericordia, precisamente porque quería recordar eso. Pero puede haber motivos por los cuales el Papa, si así lo desea, convoque un jubileo. Por ejemplo, en 1933 hubo un jubileo justamente porque se cumplían 1900 años de la muerte de Jesús en la cruz. Y en la bula de convocatoria de este jubileo, el Papa Francisco dice, bueno, este jubileo del 2025 nos sirve mucho para prepararnos para el 2033, cuando se cumplirán 2000 años de la muerte de Jesús en la cruz. Por lo Ujú. tanto, el Papa no lo dice, pero a mí no me sorprendería que dentro de 8 años haya un nuevo jubileo, porque dentro de 8 años se cumplen 2000 años de nuestra redención. Simbólicamente es Entonces el muy Papa ahí medio importante. lo anunció, digamos. Sí. Eso es un poco la historia de los jubileos, por qué los ciclos de 50, de 100, etcétera. Todo tiene su Ujú. origen en la importancia del séptimo día para el Antiguo Testamento y para, pues, todo esto, como digo, tiene mucho que ver con el paraíso, con la creación, el descanso de Dios en Sí. el séptimo día. Bueno, Luis, hemos tenido muchos conectados, mucha gente interesada y sobre todo muchas preguntas. Y, aprovecho para invitarlos para que si tienen alguna inquietud, algo que quieran saber sobre este jubileo, pues la puedan formular. Nos está diciendo la cuenta de día, la comunión puede ser previa o posterior al día que se gana la indulgencia. Entiendo que sí, puede ser en cualquiera de los dos, ¿no? Sí, Como digamos lo que explicabas tú, que la iglesia, ahí lo la iglesia ideal no es es que sean muy, estos mismos días, sí, exacto, días posteriores o anteriores. exacto, Ujú. la iglesia no es muy tajante, pues, como con el número de días. Eh, Dice que los días previos o posteriores sí se recomienda, si se puede, que la comunión sea ese mismo día. Pero es una recomendación, no es tajante, pues no es una obligación. Igual con la Sí. confesión, si se puede ese día súper bien y si no, pues uno intenta los días Esas, anteriores. esas indulgencias, digamos, plenarias que se ganan este año por ser año del jubileo son como, entre comillas, más especiales que cualquier otro año o cualquier otro acto de indulgencia o para Pues ganar indulgencias. digamos que si son indulgencias plenarias, serían iguales, porque la indulgencia plenaria es plena, es el 100%. Entonces, digamos que en ese sentido tiene el mismo efecto, Sí, ¿no? Porque, sí, pues, si es 100%, pues es 100% en cualquier caso. Tiene de especial, pues, que uno se siente, como decíamos hace un rato, especialmente llamado a la conversión, ¿no? Como decir, oiga, quizás es el momento para de verdad dar un cambio en mi vida, dar un cambio en mi matrimonio, dar un cambio en mi forma de trabajar, de verdad eliminar este pecado de mi vida, de verdad perdonar a esta persona que no he perdonado, más allá de los efectos que tenga en el alma, que ya son muchos, pues porque el hecho de que se te perdonen todos los pecados y también la pena que está vinculada a ese pecado, pues eso es muchísimo, eso es abrirte la puerta al cielo directamente. Pero también más allá de eso, que ya de por sí es muy valioso, es como esa llamada a decir, oiga, este es el año, este es el año propicio para cambiar, este es un año de gracia, voy a tomar esta decisión que estoy retrasando, o también visto en positivo, ¿no? No solamente dejar de hacer cosas malas, sino empezar a hacer cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, esas personas que dicen, oiga, ¿será que Dios me llama al sacerdocio? Pues bueno, este puede ser el año para tomarse esa pregunta en serio. Oiga, ¿será que Dios me llama al matrimonio? Pues quizás este es el año para empezar a dar pasos en ese sentido, ¿no? También todo lo que tiene que ver con la santidad, con la vocación, creo que es un año muy interesante para abordar esas preguntas como con más confianza, con más esperanza, con más conciencia de que Dios nos ama y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros.
¿Por qué, Luismi, los jubileos tienen como, aparte, digamos, de ser un año especial, un mensaje como en este caso es la esperanza? Es decir, ¿por qué como que se le bautiza o tiene como una intención especial? Creo que es un poco para ayudarle a la gente a estar enfocada, porque, porque claro, digamos que la enseñanza católica es tan rica y el depósito de la fe es tan variado que creo que también los seres humanos necesitamos como ayudas para estar concentrados, ¿no? Porque si no, pues nos podemos dispersar muy fácilmente y a veces no sería tan fácil decir, bueno, ¿qué quiere Dios de mí en este jubileo? ¿No? Precisamente lo que estamos diciendo es, jubileo es un año de gracia, es un año de conversión y uno puede quedarse como diciendo, oiga, bueno, ¿y entonces yo qué hago? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí exactamente? Entonces, el hecho de que el jubileo tenga un mensaje vinculado ayuda mucho porque nos dice, oiga, esperanza, Dios quiere que tengas esperanza. Y creo que el hecho de la virtud de la esperanza es muy importante porque es una virtud sobre la cual la gente hace muy poco examen de conciencia. Uno hace examen de conciencia sobre si se peleó con la esposa, si se peleó con el jefe, sobre si dijo mentiras, sobre si, qué sé yo, ¿no? Los pecados de los que uno se confiesa. Sí. Em, pero uno muchas veces no dice como, ve, ¿y cómo estuvo mi virtud de la esperanza? Uno se puede hacer, uno hace examen de conciencia sobre otras cosas, sobre los 10 mandamientos, sobre lo que sea, pero muchas veces no hace examen sobre esta virtud y esta virtud es demasiado importante, esta virtud es crucial para la De santidad. eso te quería hablar de eso, Luismi, como para ir concluyendo, y es eh, la esperanza, digamos, casi que uno lo puede analizar como el gran fundamento de la fe, ¿no? Porque es esa virtud que te permite pensar en que todo lo que estás haciendo en vida, todo el bien que puedas hacer en vida, toda esa cercanía que tienes con Dios, la manera como te acercas a Él y demás, eso va a rendir sus frutos, ¿no? De acuerdo, sí, o sea, la esperanza es la gasolina para caminar. Si uno tiene esperanza es que, ¿para qué te levantas todos los días? ¿Para qué luchas por la santidad, no? De hecho, hay una frase de San Juan de la Cruz que a mí me encanta y me parece súper bonita y creo que resume un poco esto, y es, tanto alcanzas cuanto esperas. San Juan de la Cruz decía, ¿uno qué tan santo va a ser? Pues tan santo como espere ser. La esperanza es la que te lleva a crecer. Si yo quiero ser muy santo, Dios me va a ayudar a ser muy santo. Si yo no aspiro, yo quiero ser un santico, ¿no? Pues bueno, te vas a quedar ahí, ¿no? La esperanza es muy importante porque es la que le da la medida a nuestra ambición. Los santos, por ejemplo, San José María Escrivá, hablaba mucho de la importancia de ser ambiciosos espiritualmente, porque si yo soy ambicioso espiritualmente y quiero llegar muy lejos, pues aumento las posibilidades de llegar muy lejos. Si yo no espero llegar lejos, pues claramente no lo voy a lograr, ¿no? Entonces la esperanza es ese fundamento efectivamente de la lucha por la santidad, porque tanto alcanzas cuanto esperas. Si tú quieres ser muy santo y esperas ser muy santo, aumentas exponencialmente las probabilidades de que así sea. Y mira, Luis Miguel, que has dicho algo importantísimo y es, Dios me va a llevar a, es decir, qué importante recordar que estas luchas, digamos, necesariamente tienen que darse de la mano de Dios. Dios es que te tiene que llevar allá, porque uno como ser humano difícilmente lo va a lograr. Y digamos ahí sí hay algo como medio extraordinario, ¿no? Y es esa fuerza, la gracia, la fuerza que te da Dios para poder vencer, digamos, el pecado y para poder eh, tener fuerza en esas luchas diarias, ¿no? Entonces, qué importante ese punto que nos decías bueno, yo tengo esa intención, pero al mismo tiempo tengo que rezar por esa intención, tengo que pedir esa intención para que Dios le ayude a uno, porque uno solo no puede. Claro, y de hecho, fíjate que el origen del jubileo también tiene mucho que ver con esa confianza en Dios, porque el Señor que le dice al pueblo de Israel, les dice, oigan, ustedes cada 7 años no van a trabajar la tierra. Y los israelitas se pusieron muy nerviosos porque dijeron, ¿y qué vamos a comer? Y Dios les dice, es que yo les voy a dar cosecha para el año 6 y para el año 7, confíen en mí, ¿no? Hay un mensaje de confianza muy, muy profundo de Dios tiene un plan, Dios sabe lo que hace, confía en Él y verás que llegas muy lejos. Entonces, lo que tú dices, para alcanzar esa santidad, para emprender esa lucha espiritual, evidentemente la gracia de Dios es el fundamento y si uno confía en esa gracia y uno también pone su parte, es muy probable que eso que Dios quiere
que nosotros queremos, que es llegar al cielo, que es ser santos, suceda. Bueno, pues Luis, queríamos invitarte y queríamos tener esta conversación tan importante, aprovechar estos medios tan, eh, digamos, visitados, ¿no? Porque por lo general el fin de semana uno está muchas veces ahí pegado a las redes sociales y qué bonito poder aprovechar también pues todas estas tecnologías y estas redes sociales para hablar de estos temas tan importantes y pues bueno, aprovechar también para que la gente conozca sobre estos temas, porque al final yo soy un convencido, Luismi, que la religión se trata de conocer, ¿no? Mucha gente dice, no, yo lo vivo a mi manera, es que mi relación con Dios es como yo quiero y es como yo digo y tal, pero la verdad es que es muy importante conocer y adentrarse de fondo sobre los fundamentos y la razón de ser de muchas cosas para entenderlo y para vivirlo de una mejor manera, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. La religión católica es una relación personal con Jesús y es una relación de amor. Y cuando uno ama, lo que quiere es conocer al amado, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que hagamos por conocer nuestra fe y conocer al Señor no va a ser más que beneficiarnos. Bueno, entonces ya saben, todo este tema simbólico que nos trae este año el jubileo, muy bueno que pidan orientación en cada una de sus parroquias, de sus diócesis. Nos están diciendo que por favor dejemos el video en la página, por supuesto aquí van a quedar, tanto en mi cuenta de Eduarinfo como en Sacerdote a Bordo, y van a poder encontrar el live para que en cualquier momento, y si lo quieren compartir a alguien más que por alguna razón no lo pudo ver, pueda también acceder a esta entrevista y pueda conocer un poco más de todo este tema del jubileo. Muchas gracias también a todos los que nos están agradeciendo, también a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este live. Luismi, muchas gracias y yo creo que, mire, está bueno el rating, como decimos nosotros los periodistas. Entonces yo creo que podemos ir escogiendo otros temas también para explicarlos de aquí a través de este mismo medio. Claro, buenísimo, Eduardo, ¿no? Te agradezco muchísimo a ti la iniciativa, el tiempo y claro, para eso estás sacerdote a bordo, para ayudar a la gente a conocer al Señor y a resolver todas esas preguntas que tenemos en el corazón. Entonces, te agradezco un montón también tu compañía porque siempre la disfruto mucho. Muy chévere, muchas gracias Luismi, a todos muchas gracias, una feliz tarde y bueno, ya nos veremos entonces en una próxima ocasión. Chao. Chao.